Hola, sean bienvenidos a nuestro video sobre la red trifásica, transformadores y motores eléctricos. Explicación fácil y rápida. Bueno, vamos a hablar sobre tres elementos fundamentales en los sistemas eléctricos industriales. En este caso, como comentamos, la red trifásica, transformadores y motores. Vamos a ver cómo funcionan sus fórmulas y aplicaciones. ¿Qué es una red trifásica? Una red trifásica es un sistema eléctrico que distribuye energía a través de tres fases, es decir, tres corrientes alternas que se desfasan entre sí. Es el método más común para transferir energía en redes eléctricas. Este se caracteriza porque es un sistema de corriente alterna con tres tensiones senoidales desfasadas se puede decir que entre 120 grados entre sí. Son más eficientes que una red monofásica para transportar energía, y el tipo de conexión más común es en estrella, donde el neutro está disponible, y en triángulo en delta no hay neutro, solo tenemos las fases. Sus fórmulas: aquí encontramos la relación entre la tensión, línea y fase. Los tipos de conexiones, los tipos tenemos en estrella y en triángulo. Como podemos ver, aquí están, que son las más comunes. La potencia aparente total trifásica, esta es su fórmula. La potencia activa, esa es su fórmula en coseno. Y potencia reactiva, esa en seno. Ambas, las tres son diferentes, obviamente, son potencias, pero cada una se enfoca en diferentes puntos. Los transformadores trifásicos modifican los niveles de voltaje. Esto quiere decir que suben o bajan para proteger ahora sí que se puede decir, a la máquina que están conectados o a la cual quieren ayudar a modificar esos niveles, manteniendo una frecuencia. Podemos encontrar tipos de transformadores monofásicos conectados o un transformador trifásico en un solo cuerpo, o sea, tres en un solo cuerpo, que es como el ejemplo que está aquí. Aquí se pueden ver. Y bueno, estas conexiones están en estrella. Encontramos en estrella con estrella, estrella con delta, delta con estrella y delta con delta. Ahora las fórmulas: la relación de transformación la tenemos aquí, que es entre cómo se va a transformar, y la potencia aparente, o en este caso la potencia ideal. Bueno, los motores eléctricos trifásicos, a mí en especial me encantan estos porque son motores que funcionan directamente con corriente trifásica. Son muy utilizados en la industria por su alta eficiencia y porque son capaces de ayudar a máquinas muy grandes que ocupan demasiada electricidad y demasiado rendimiento a funcionar de formas que no se sobrecalienten ni se sobrecarguen. Encontramos tipos como síncrono y motor asíncrono, es el más común. Aquí tenemos algunas imágenes. Y bueno, lo que sucede con este motor trifásico es que al conectarse a una red trifásica se crea un campo magnético giratorio en el estator que hace girar el rotor. Esto quiere decir que se va a generar un campo magnético al momento que este va a girar. Este lo podemos modificar de que gire de izquierda a derecha dependiendo de cómo está nuestra red trifásica. La velocidad síncrona es esta fórmula, y donde n es la velocidad síncrona, los RPM quiere decir las revoluciones por minuto que vamos a tener, la frecuencia en hertz, que es F, y P es el número de polos de motor. Se va a multiplicar la frecuencia entre el número de polos que va a tener nuestro motor, y el deslizamiento ocupamos las mismas constantes a diferencia de la n. Pero bueno, eso sería todo por el video. Muchísimas gracias. A continuación les dejaremos unos ejemplos. Bueno, ahora de los ejemplos cotidianos. Imagina que estás tú en un centro comercial, estás entrando a este lugar. Y bueno, lo que llegas a observar es que nos encontramos con un aire acondicionado, que es este de aquí, y una escalera eléctrica. Esta es una red trifásica. Al momento de que veas esto, dirás de qué va a servir. Lo que sucede es que veámoslo de esta sencilla manera. Este es un camino, un solo camino. Y aquí tenemos varios caminos. Lo que va a pasar es que es mucho mejor llevar la electricidad en estos caminos de varias formas, así evitamos una sobrecarga. En vez de llevar toda esa electricidad en un solo camino, lo que va a generar una sobrecarga en un sistema. Entonces, ahora, este está conectado a este y este está conectado a este, y obviamente como es demasiada demanda de electricidad, se va a poder hacer una sobrecarga, pero como se está llevando a través de tres caminos, la electricidad viaja de mejor manera, así evitando la sobrecarga, y es como funciona una red monofásica. Ahora, vamos a hablar sobre el transformador trifásico.
El transformador trifásico es cuando vemos esos postes de cajas grandes como este que está aquí. Estos postes se puede decir que los vemos en cualquier parte, por ejemplo en la carretera ves demasiados estos postes. Pero lo que estás viendo aquí es un transformador. Este transformador se puede decir que lo podemos ocupar en una fábrica. La energía llega en alta tensión. Entonces, alta. Pero el transformador trifásico baja esta tensión para que estos no se lleguen a, se puede decir, a descomponer para alimentar máquinas de manera segura. Es como un adaptador, lo podemos ver. Entonces lo que hace el transformador, tu transformador va a aumentar o bajar. Entonces el transformador va a hacer como ese cambio para alimentar a estas máquinas de manera segura y así va a funcionar mucho mejor. Entonces va a alimentar de manera segura y es como una, es si lo vemos así, es un adaptador. Es como donde va a entrar hasta estas partes para que obviamente no haya como un problema, para que esté mucho mejor. Y así, por ejemplo, ambos van a poder trabajar de cierta manera mucho mejor. Y la verdad es que se ocupan para demasiadas cosas y son muy útiles. Hola, yo soy Jimena y en esta parte del video les voy a explicar los motores trifásicos y sus características. Son dispositivos esenciales en la industria operando con corriente alterna trifásica. Su principal ventaja radica en la capacidad para ofrecer mayor potencia, eficiencia y menor vibración en comparación con otros motores como serían los monofásicos. Esto los hace ideales para aplicaciones industriales de alta demanda como sistemas de bombeo, compresores y maquinaria de manufactura. En los tipos de motores tenemos el motor de jaula de ardilla, que es el motor trifásico más común y el más utilizado. Y su motor tiene una estructura similar a la de una jaula de ardilla y de ahí es donde viene su nombre. Algunas características es que es de construcción simple, robusta y bajo costo y requiere poco mantenimiento, además de su eficiencia alta y operación confiable. Y algunas desventajas son que no permite el control preciso y que su torque de arranque es limitado. Luego tenemos el motor de rotor bobinado, que es un tipo de motor de inducción trifásico que tiene un rotor con bobinas enrolladas en lugar de barras conductoras. Algunas características es que es mayor torque de arranque, permite el control de velocidad y se usa como en grúas o elevadores. Y algunas desventajas es que es más costoso y requiere mantenimiento, además de que es de mayor tamaño y complejidad. Luego tenemos el motor síncrono, que a diferencia de los anteriores, el síncrono gira exactamente a la velocidad del campo magnético del estator sin deslizamiento. Y algunas características son que es de velocidad constante sin parar la carga, es de alta eficiencia y factor de potencia y se usan generadores eléctricos, además de otras cosas. Y algunas desventajas es que es difícil de arrancar, ya que no genera torque de reposo y requiere de un sistema de excitación si no usas imanes permanentes. Bueno, y por último, algunos beneficios es que es de mayor eficiencia, mayor potencia y rendimiento, son de arranque automático y sin necesidad de capacitores, funcionamiento más suave y sin vibraciones, tienen mayor factor de potencia, mayor confiabilidad y menor mantenimiento, además de aplicaciones versátiles, uso óptimo en redes eléctricas y pues es de mayor facilidad de control y regulación. El siguiente tema que vamos a explicar es la pérdida de potencia en un motor eléctrico. Y lo primero que hicimos como equipo es analizar el funcionamiento de los modelos trifásicos. Y una cosa que nos surgió es por qué no toda la energía que entra al motor se convierte en trabajo útil. Y investigando un poco entendimos que las pérdidas internas son inevitables, ya que estas se van dando por ciertas condiciones que ocurren al interior del motor. Nosotros encontramos 4 principales. La primera son las pérdidas por hierro.
que ocurren en el núcleo del motor, y estas se deben a fenómenos como la histéresis magnética y las corrientes parásitas, que generan un cambio constante en el campo magnético, y es energía que se pierde en forma de calor dentro del propio material magnético. Luego tenemos las pérdidas ópticas, que son un poquito más intuitivas, ya que se genera por el paso de corriente a través de los devanados del motor, y esto produce una resistencia eléctrica que se disipa en forma de calor. El tercer punto son las pérdidas por picos de tensión, y estos nos parecieron especialmente críticos porque no solo representan la pérdida energética, sino un riesgo en la integridad del motor, ya que estos picos ocurren durante transitorios eléctricos y pueden dañar el aislamiento interno. Y ya por último tenemos las corrientes sigma, que al principio la verdad es que sí costó un poquito entenderlas, ya que no son tan intuitivas, pero ya indagando un poquito más encontramos que son corrientes no deseadas que circulan por elementos metálicos del motor que no están precisamente diseñados para conducir, como los soportes, las estructuras, y esto también provoca pérdidas adicionales, difíciles de detectar, sino que no se miden correctamente. Y bueno, algunas de las consecuencias técnicas que pueden surgir debido a estos 4 tipos de pérdidas de potencia son sobrecalentamiento en los materiales internos del motor. También esto disminuye la vida útil del motor, y la más importante de todo es que tiene menor eficiencia energética. Haremos un poco acerca de los circuitos rectificadores de media onda y de onda completa al momento de estar trabajando con corrientes trifásicas. Cuando llegamos a este tema de rectificadores, decidimos enfocarnos primero en la topología más básica, el circuito rectificador de media onda, ya que este tipo de circuito utiliza solamente un diodo por fase, permitiendo el paso de un solo semiciclo, es decir, se aprovecha únicamente la parte positiva de la señal. Y en cuanto al principio de funcionamiento, se basa en que cada instante solo el diodo conectado a la fase con mayor voltaje será el que conduce. Esto genera una conmutación automática cada 120 grados eléctricos, lo cual distribuye la conducción entre los 3 diodos de una forma secuencial. Y al graficar la salida, observamos que no se obtiene una línea continua, sino una señal de C pulsante senoidal. Y en cuanto a sus ventajas y desventajas, en la parte de ventajas encontramos que este tipo de rectificador es simple, económico y fácil de implementar, y además de que es ideal para aplicaciones de baja potencia donde la calidad de la señal no es tan crítica. Y pasando al lado de las desventajas, las cuales pesan un poquito más, presentan un alto nivel de rizado, también tienen un mal aprovechamiento del transformador y genera corrientes en el neutro que pueden afectar a la red si no se filtran de manera adecuada. Bueno, pues a continuación yo les hablaré un poco sobre los rectificadores trifásicos de onda completa. Bueno, primero para empezar, ¿qué es un rectificador trifásico de onda completa? Pues es un circuito que convierte la corriente alterna trifásica en corriente continua. Esto es muy útil en aplicaciones industriales porque nos brinda mayor potencia con menor rizado. Y pues, ¿cómo funciona? Este circuito está formado por 6 diodos, divididos en 2 grupos de 3 diodos cada uno. El grupo superior con diodos, digamos, D1, D3 y D5, y un grupo inferior con los diodos D2, D4 y D6. Cada fase del sistema trifásico alimenta directamente a estos diodos de manera específica. Observando en el diagrama cómo se conectan las fases de la A, B y C, con cada grupo de diodos, permitiendo así obtener una onda continua pulsante. Una de las características importantes de estos circuitos son que cada fase está desfasada a 120 grados. En la salida obtenemos una señal continua pulsante con una frecuencia 6 veces mayor
a la frecuencia de entrada. Y pues la tensión de salida promedio es aproximadamente de 1.35 veces la tensión de la línea RMS. Y pues en conclusión, los rectificadores trifásicos de onda completa son fundamentales en aplicaciones que requieren alta eficiencia y corriente continua estable.